Como me imagino que sabrán, este año está siendo un año complicado para los mercados, también para la ESG, un año marcado por la acción de los bancos centrales, por la inflación y también por los conflictos bélicos. Un año en que la renta variable ha vivido una auténtica montaña rusa, con una primera parte del año muy buena, pero luego un verano que vino y fue complicado, ¿no? Hasta hace muy recientemente, en el que estamos viviendo un rally de Navidad. Y la renta fija se está viendo marcada por la agresiva acción de los bancos centrales, que desde 2022 han subido los tipos en una decena de ocasiones. Y en este contexto cabe preguntarse qué está haciendo las inversiones ESG, qué está funcionando mejor, qué está funcionando peor y, sobre todo, qué puede funcionar bien el año que viene. De todo esto hablaremos, y también de regulación y de financiación sostenible en esta mesa. Y para ello tengo conmigo en esta mesa a Carlos Farrás, socio fundador y CEO de DPM Finanzas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Me tengo que trabar justo contigo, que nos conocemos tanto. Andrea González, directora de Spineseed. Gracias. Y David Maroto, director de financiación de Telefónica. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, gracias. Pues si os parece, entramos en materia. Carlos, empiezo contigo. Empecemos un poquito con mercados. Este año tiene dos características, ¿no? La volatilidad de la renta variable y el renacimiento de la renta fija. ¿Qué evolución han vivido los activos sostenibles este año? Bueno, en primer lugar, que me encanta que me hayáis invitado a un entorno en el que justo la inversión sostenible está sufriendo un poquito más, porque ha habido otros años que era como mucho más fácil, ¿no? Era un activo que se comportaba mucho mejor que el resto y tal, y pues ahora mismo no es la situación, ¿no? Antes de entrar en eso, quería hacer simplemente una cosa un poco recordatorio, porque antes Josep estaba comentando la rentabilidad histórica, digamos, de los índices frente a aquellos que incorporan criterios de ESG, ¿no? Para mí es importante destacar que, por ejemplo, históricamente las empresas de calidad pues siempre han venido dando mayor rentabilidad, pero hay años que no ocurre, ¿vale? Y que por eso no quiere decir que no haya que invertir en calidad, sino que hay veces que no ocurre de año tras año, ¿no? Entonces, en este entorno yo clasificaría dos tipos de categorías cuando hablamos de inversión sostenible: una parte, la parte de renta fija, y otra parte de renta variable, ¿vale? La parte de renta fija, pues el 2022 fue un año bastante duro, ¿vale? Pero no solo para los bonos verdes ni nada por el estilo, sino por toda la renta fija en general. Y este año sí que ya están mostrando retornos en torno al 2-4% desde inicio del año. También un poco acompañados con este previo rally de Black Friday o como quieras llamarlo. Pero, sí, bueno, ya no es rally de Navidad, ya es rally de Black Friday. Bueno, se adelanta un poquito, ¿no? Y luego en la parte de renta variable quería destacaros un poco, diferentes tipos de métricas, es decir, uno en la parte de la E o la A de ambiental, y luego las de social y gobernanza, ¿no? Entonces, en la de ambiental, pues ha tocado un mayor sufrimiento. De hecho, los índices están en negativo y los fondos están en negativos. Poco, que ya, pues, si habrá ocasión lo comentaremos un poquito más adelante. Y luego, sin embargo, la parte de gobernanza y digamos más las microfinanzas, etcétera, se ha comportado relativamente mejor. Lo que sí que es importante es que también cuando invertimos en el tema sostenibilidad, hay gestoras que no invierten en la temática en sí misma, ¿no? Que simplemente lo que aplican es criterios, como hemos tenido aquí a 4 empresas, en el que aplican determinados criterios y que nosotros a la hora de seleccionar esas compañías nos gustan por ESG y las incorporamos, ¿vale? Entonces, ahí tampoco ha habido grandes diferencias con respecto al índice. Antes comentábamos el tema de Microsoft o Nvidia, etcétera, etcétera, que son activos invertibles, ¿vale? Pero bueno, en general, digamos que la parte de sostenibilidad pura está sufriendo un poquito más. ¿Y cuáles son los factores que le están haciendo que sufra un poquito más? Me imagino que hay una parte, ¿no? Por ejemplo, las renovables. Bueno, a ver, en la parte de renta fija es evidente porque toda la renta fija ha sufrido. Si el año, y más en el caso de la sostenible, porque normalmente son bonos a mayor duración, ¿vale? Que normalmente se emiten a 5 o 6 años o con un plazo de horizonte mayor, y por lo tanto todas las subidas de tipo de interés tienen más sensibilidad en el precio por esa casuística, ¿no? Entonces, el año pasado pues llegaron a caer por encima del doble dígito, pero no porque hubiera un impago del bono, simplemente es que a lo mejor si teníamos un bono de Telefónica de los que ha comentado antes, emitido al 2% a 5 años, y ahora el mismo bono se emite a 5, pues ha habido una caída en el precio, ¿no? Pero vamos, que no ha habido casuísticas de impago ni nada, es simplemente mercado, que ha pasado lo mismo con el resto de activos, ¿vale? Y en la parte de renta variable, pues bueno, sí que es verdad que el endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales pues hace que muchos proyectos de renovables sea más difícil de lanzar, ¿no? Es decir,
Antes con una rentabilidad del 4 o 5% sin apalancamiento pues estaba bien, pues ahora les tienen que exigir mayor rentabilidad. Eso ha hecho que muchos proyectos de temas, sobre todo de renovables, pues hayan dilatado en el tiempo, etcétera, etcétera. Y lo que ha provocado es que también dentro de los índices de las cotizadas hay mucho peso en el sector industrial. Es decir, compañías que hacen los paneles o que hacen los molinos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema coyuntural que cuando han bajado, no por las cifras que llevan hasta la fecha, sino que sus previsiones de ventas han bajado y eso ha provocado que digamos que las cotizaciones hayan bajado, ¿no? Pero vamos, que creo que hay más un tema coyuntural que otra cosa, ¿no? También me imagino, ¿no?, que como son compañías que utilizan el endeudamiento para invertir en esos parques eólicos, pues a las compañías más endeudadas, ¿no?, las subidas de tipos de los bancos centrales también les habrán impactado. Bueno, y que hay que mencionar que hay algunas compañías que habían subido un 300% antes. Es decir, claro. Que hay que ver también que nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que además de las temáticas hay que mirar las valoraciones, ¿vale? Porque si uno compra muy caro, pues el retorno esperado a futuro pues disminuye. Andrea, con los índices de renta variable subiendo un 15%, ¿los índices de ESG cómo lo han hecho? Bueno, es que hablar de los índices de ESG en general es muy complicado, ¿no? Porque cada índice tiene su idiosincrasia y todavía a día de hoy no hay una transparencia suficiente sobre qué hay dentro de cada índice o qué aspira a medir cada índice. Habrá índices que estén valorando la exposición a riesgos a ESG, otros que estén valorando la contribución a oportunidades relativas a sostenibilidad. Entonces, es difícil valorar cuánto de la parte financiera, de comportamiento financiero, es atribuible a esas características a ESG o no. Se puede encontrar información de todo tipo hoy por hoy, tanto a favor como en contra, depende del índice que cojas, del sector que cojas, de la región que cojas, del tipo de mercado que cojas. Es cierto que parece que los resultados ahora son algo mejores que los que teníamos en este momento de 2022. 2022 ha sido muy complicado y además creo que nos ha generado un cierto sentimiento de prudencia respecto a hacer grandes declaraciones sobre la rentabilidad de la inversión sostenible o la inversión ESG, porque veníamos del riesgo de cola del COVID, el riesgo de cola entendido como la probabilidad de que suceda algo que no se podía prevenir, ¿no? Al parte de volatilidad, un shock de mercado. Y justo la inversión sostenible se comportó fenomenal, claro, porque hubo un repunte tremendo de las tecnológicas que tienen todas una puntuación muy baja en emisiones de carbono. Entonces era una cuestión de exposición sectorial, hablabas de exposición a industrias, exacto. La exposición sectorial hoy por hoy en la oferta de productos que existen es todavía muy intensa, de manera que declarar que en términos generales nos comportemos mejor o peor, bueno, pues vamos a ver información de todo tipo, pero hay que tener en cuenta esa exposición. Y luego creo que hay que tener también muy, muy en cuenta dos factores. Uno es el horizonte temporal. La inversión sostenible como tal siempre tiene una vocación de más largo plazo y eso te afecta a la valoración tú que haces de rentabilidad. Los últimos papers académicos que hay disponibles sobre esto estudian, por ejemplo, consiguen aislar un grupo de empresas que cotizan en un mercado X, pongamos el alemán, que hacen una inversión muy potente, esas empresas en sostenibilidad ambiental, y ven cuánto de eso impacta, lo intentan aislar en su valoración en mercados cotizados, ¿no? Entonces, en muchos de esos estudios que replican situaciones similares, lo que sucede es que tienen una repercusión negativa desde el punto de vista de costes. Los inversores lo interpretan como un coste el año 1 y el año 2, pero el año 3 baten a los competidores que no lo hayan hecho. De manera que tener en cuenta un horizonte relativamente amplio, de no inmediatez del año en el que suceden las cosas en inversión sostenible es crucial. Y por último, tener en cuenta la sofisticación de las estrategias. Me hablas de renta variable. El universo de inversión de renta variable para inversión sostenible se parece cada vez más en disponibilidad de información de sostenibilidad al universo de inversión tradicional, porque ya normalmente las empresas que están en mercados cotizados ya tienen unas obligaciones de divulgación de información de sostenibilidad muy intensa. De manera que lo que determina la diferencia de rentabilidad no es el universo en el que tú te estás manejando, sino cuánta de esa información y en qué medida la incorporas a tu toma de decisiones de inversión. Si haces un mini filtro de quitarte empresas que inviertan o tengan parte de los revenues vinculados a armamento
ilegal, bueno, pues a lo mejor no notas mucha diferencia respecto a un fondo que no lo tenga en cuenta, pero si haces políticas de diálogo activo, haces una política de inversión de impacto, de voto, de implicación, etcétera, pues a lo mejor sí puedes notar más diferencias. Entonces es muy complicado decirte, ¿han batido o no han batido? Es que aunque hayan batido en índices, creo que podemos dar un mensaje equivocado, incluso triunfalista, si nos quedamos con eso. O sea, que tú no estás de acuerdo con Codina, que en la mesa anterior ha dicho que la sostenibilidad a largo plazo tiene un gap de rendimiento respecto a los índices en general. ¿Crees que no se puede sacar esa conclusión? A largo plazo creo que sí hay una tendencia, hay una correlación. Yo siento ponerme a lo mejor muy técnica o muy rigurosa con esto. A lo mejor es porque me estoy metiendo en el mundo de la investigación y estoy como muy sensible con el uso del lenguaje, pero que haya una correlación positiva se tiene que interpretar exactamente como correlación positiva, no que sistemáticamente vaya a pasar en todos los casos. Entonces, en ese sentido, sí, en el largo plazo hay mucha mayor correlación positiva. También hay más correlación positiva a medida que hay más sofisticación de las estrategias, a medida que el gestor es más senior, a medida que entonces hay varios factores de éxito en la parte de rentabilidad. Sí que es cierto que también tengo una prudencia especial porque hoy por hoy lo que podemos denominar como inversión ESG o inversión sostenible bajo el marco regulatorio no está del todo cerrado. Entonces, tenemos muchas señales muy fuertes del marco regulatorio sobre qué cabe dentro de ese bolsillo. Tenemos una propuesta de reglamento de ratings que nos va a dar más claridad sobre qué información o qué tipo de empresa, en base a qué criterios están ahí incluidas. Pero es a lo mejor pronto para decidir qué se queda dentro o fuera a la hora de hacer esa comparación total. Entonces, tengo como, sí, coincido en lo de largo plazo, creo que se junta con sofisticación y con temas sectoriales, pero creo que es pronto. Muy bien. David, paso contigo. Estamos en un contexto, ¿no?, de tipos en expansión y en este contexto pues las letras del Tesoro no han seducido a los inversores en España, lo hemos visto colas en el Banco de España. ¿Crees que la deuda verde ha sabido seducir al inversor como las letras, los bonos o los pagares tradicionales o que son públicos diferentes, está más destinado al inversor institucional? Sí, centrándonos un poco en renta fija, realmente sí que es verdad que el incremento de tipos lo que ha hecho es, como decía Carlos, ¿no?, lo que ha hecho es que toda la renta fija en general sufra bastante. Las inversiones en renta fija en 2022 han decrecido. También hemos visto que ha habido un incremento muy sustancial, yo diría que un boom, de las emisiones sostenibles desde el año 18 hasta el año 2021. De hecho, si ves las emisiones que ha habido en Europa y en euros desde el año 2019, hablamos de unos 100.000 millones, mientras que el año 21 se ha llegado a alcanzar casi 400.000 millones, ¿no? Se ha multiplicado por 4, básicamente en 3 años, ¿no? Esto ha parado y es más, el año 2022 y lo que veíamos de año 2023 están bajando. Así, el volumen de emisiones que hemos visto comparado con el volumen total de emisiones, el número de emisiones sostenibles ha bajado del 27% del total al 22% del total con los datos que manejamos nosotros, ¿vale? Entonces sí que tanto en absoluto como en relativo estamos viendo que hay menores emisiones. Las causas en principio que se pueden atribuir, pues alguna de ellas he comentado, pero es verdad que desde el punto de vista de oferta de proyectos que son financiables y que son financiables desde un punto de vista pues verde o social, sostenible, quizás ha sufrido el mayor coste de tipos de interés, ha hecho que el coste de las emisiones, de los proyectos sea mayor, que el nivel de exigencia por parte de los inversores sea mayor a la hora de elegir los proyectos y que la oferta, digamos, haya sido un poco menor, ¿no? Desde un punto de vista de la demanda, también sí que es cierto que ha habido en este boom cierta fragmentación del tipo de emisión sostenible. Así tenemos emisiones sostenibles que siguen los principios de ICMA, ¿no?, que son emisiones sostenibles que se basan en proyectos concretos que están identificados, llamémoslo así, en el use or proceed, y hay inversiones como son los SLBs, los Sustainable Linked Bonds, que son emisiones que se basan en el objetivo general de la compañía, en consecución de objetivos generales de la compañía, pero no en proyectos concretos. Hay otros tipos de emisiones como son Transition Bonds y algunos otros y demás, ¿no? Entonces ha habido un poco de fragmentación
en el año 2021 con los mercados inundados de liquidez por parte de los bancos centrales, inyectando liquidez por todas partes, básicamente la selectividad también de los inversores ha sido menor. Mientras que ahora mismo hay menos liquidez en general en el sistema, hay menos liquidez para invertir y los inversores entendemos que son más selectivos y buscan pues más proyectos, más hacia use of proceeds y un poco menos hacia Sustainable Linked Bonds. Este tipo de dinámicas también se ha dado, ¿no? Y puede tener algo que ver, porque en la anterior mesa, ¿no?, se ha comentado que la taxonomía ha dejado fuera a ciertas actividades que, por ejemplo, en Telefónica sí que consideráis que son sostenibles. ¿Puede tener algo que ver esto con que se hayan sacado? No sé, me pregunto si puede tener también que ver esa caída con el hecho de que actividades que antes sí que podían ser financiadas con un bono verde, ahora a lo mejor ya se quedan fuera de esa denominación. Bueno, ese es otro factor que aumenta la fragmentación. Hay otro tipo de bonos sostenibles, que es el de la Unión Europea, digamos que es el bono que tiene el stamp o el sello de la Unión Europea, es otro tipo. A día de hoy es muy pronto, se acaba de aprobar en octubre, ¿no?, esta normativa y tiene 12 meses para que se implemente, o sea, será a finales del año que viene o principios del 25 y es voluntario. En el caso de Telefónica, lo que vemos es que el camino que ha seguido la Unión Europea es correcto, es decir, es intentar estandarizar lo que son las inversiones sostenibles y lo que no son sostenibles, y tiene sentido. Sí que es verdad que en la definición de la taxonomía actual, y que está todavía en revisión, no es definitiva, se ha centrado mucho en esta primera fase en sectores muy intensivos, ¿vale?, en emisiones, ¿no? Obviamente pues en energía, utilities, en empresas de automoción, bueno, en otros sectores, ¿no? El sector de telecomunicaciones lo han dejado bastante de lado y nosotros sí que pensamos que no es correcto, que tiene que haber una revisión, va a haber otra fase de aquí al año 25 en el que se estará revisando la taxonomía. Y a día de hoy pues solo se ha incluido una parte pequeña del sector de telecomunicaciones, se ha hecho mucho hincapié sobre todo en la parte de data centers, pero se deja de lado, por ejemplo, lo que es la transformación de red que estamos llevando a cabo nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Telefónica, lo que estamos haciendo es literalmente arrancar el cobre, quitarlo y sustituirlo por fibra. La fibra es, en términos de emisiones, en términos de consumo, un 85% más eficiente que el cobre. Es materialmente más eficiente que el cobre, no tiene nada que ver. Por otro lado, todo lo que es la transformación digital y la economía digital, que es algo que la Unión Europea yo creo que quiere promover y que debe promover para no quedarse atrás con otros países, bueno, pues requiere que tengamos unas autopistas de información y unas redes que estén adecuadas para ello, ¿no? Y ese factor tiene que estar contemplado dentro de la taxonomía. Andrea, según un reciente estudio, casi la mitad de los inversores señala que faltan fondos de renta fija relacionados con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es ahora mismo, cómo ves tú ahora mismo la situación del mercado de renta fija, la oferta que existe? Si crees que es accesible para el inversor minorista o el inversor minorista queda un poco expulsado a no ser que sea vía fondos. Claro, es que los ODS se diseñaron como un marco de comunicación y de llegada al sector privado, pero no como necesariamente un marco de inversión. Entonces, es cierto que tienen una utilidad pública tremenda a la hora de comunicar los frentes abiertos de sostenibilidad respecto del cliente retail, incluso en política pública, pero como herramienta de inversión, lo que se está utilizando mucho más en renta fija, en el caso de los productos con corte sostenible, son el uso de los fondos, ¿no? Y ahí lo que tenemos utilizado de manera mayoritaria son las guías de ICMA. Entonces, tal vez el esfuerzo, aunque esto es pasar la patata caliente al retail, ¿no?, pero el esfuerzo habría que hacerlo en, dada la oferta que tenemos, comunicar las oportunidades de inversión sostenible en ese marco, en ese entorno de los sectores, los criterios, etcétera, que hay ahora mismo bajo la emisión de bono social, bono verde, en el futuro ojalá bono azul. En los Sustainability Linked a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero sí que esa narrativa que hay de comunicar el fondo de inversión en base a contribuciones de ODS en renta variable, que es súper
habitual, porque también las empresas te publican su información corporativa en clave a contribución a metas de ODS, pues cuando el uso de los fondos va vinculado a un marco por sectores, por actividad de otro estilo, es más complicado, ¿no? Comunicarlo como tal al retail. Lo que sí es cierto es que complicar todavía más la conversación del asesor financiero con el cliente particular es relativamente indeseable. Las últimas informaciones en España sobre el perfil del cliente retail que está interesado en sostenibilidad es que le encanta la palabra impacto, ¿no? Y que tiene una sensibilidad relativamente similar a la rentabilidad que otros inversores de otras regiones, pero que la palabra impacto, que además no la interpreta necesariamente igual que el inversor institucional, pero es algo con lo que conecta muy rápidamente, y ahí, pues por ejemplo, la figura de bono verde, bono social encaja relativamente bien para comunicarla, ¿no? Entonces yo creo que hay un gap de cómo trasladamos la oferta disponible al cliente final. Si bien es cierto que en renta fija en general entendemos que continúa habiendo más demanda que oferta en la parte sostenible, sigue habiendo greenium que no es vinculable al ejercicio de tener que hacer todos los marcos de reporte, etcétera, pero tal vez haya que cambiar un poco la retórica. David, y desde el otro lado, no desde el lado del inversor, desde el lado de la empresa, ¿qué supone para una empresa lanzar financiación sostenible? ¿Qué os compensa quizá pues, el abaratamiento de la emisión respecto a luego todos los requisitos que supone, la transparencia, etcétera? Bueno, o sea, desde un punto de vista puramente de coste, hay mucha discusión, hay muchos estudios sobre si hay o no hay ventajas en términos de coste. A ver, realmente lo que va a influir más en el coste de financiación va a ser tanto la política monetaria y los tipos de interés, como lógicamente pues también lo que es la calidad de crédito del emisor, sin duda alguna. En términos de ventaja, hay estudios que no son concluyentes y que pueden arrojar pues resultados de pues puede ser 1 o 2 puntos básicos mejor una emisión verde frente a una no verde. Realmente nosotros no vemos realmente diferencia en activos senior, en activos senior. No hemos visto ninguna diferencia. Sí hemos visto algo de diferencia en activos con mayor beta, en activos como los híbridos, en la que sí que hay algo más de impacto, pero bueno, seguimos hablando de niveles que no van a superar con mucho a lo mejor los 10 puntos básicos, ¿no? O sea, no son diferencias muy, muy grandes, ¿no? Desde ese punto de vista sí que ayuda al emisor y sí que es bueno. A nivel reputacional. A nivel reputacional, a nivel de engarzar todo lo que es el área financiera con los objetivos sociales y medioambientales de la empresa. Y luego también, desde un punto de vista de ejecución de las operaciones, sí que es un poco más, son más seguras, ¿no? Es decir, tenemos una demanda un poquito mayor en la ejecución de las operaciones, que lo que hace es que nos dé una mayor seguridad. Pero a nivel coste no es relevante. No sé si podrías, David, explicar un poquito qué son los bonos con cláusula de salida, ¿no? Que ahora quizás con cómo está la situación económica, que a lo mejor hay muchas compañías que se están replanteando un poco sus objetivos, quizá porque no llegan. Y si crees que esto no puede ser en el fondo una especie de piedra en el camino que se ponga la industria a sí misma. No, sin duda puede ser. O sea, nosotros no tenemos bonos con cláusula de salida porque en principio no hacemos emisiones Sustainable Linked Bonds. Esto está más relacionado con emisiones que se basan en objetivos de la empresa. Y realmente ahí pues sí hay ejemplos, ¿no? Hace poco que el pionero y precursor, ¿no?, de este tipo de bonos, que es Enel, pues está anunciando y avanzando que puede que no cumpla los objetivos como estaba previsto. Esto ya tiene una penalización en los bonos, es decir, les incrementa el coste dependiendo del emisor, 2,5 puntos básicos, a 7,5 puntos, bueno, depende del inversor. Y esto les incrementa el coste. Sí que, por ejemplo, en el caso de Enel, pues tiene cláusulas de salida por cambios en regulación. Creo que ellos han dicho que no la van a ejercitar. Y sí que vimos esas cláusulas de salida en un sector más de high yield. En el sector investment grade, que es en el que estamos nosotros, de alta calidad crediticia,
no lo hemos visto muy generalizado, ni esperamos que se ejercite, pero efectivamente, si esto empieza a generalizarse, empieza a ejercitarse, sin duda alguna, desde un punto de vista yo creo que de los inversores, pues este tipo de bonos van a ser relegados, ¿no? Y las inversiones de este tipo de bonos pues seguramente descenderán drásticamente. Andrea, ¿y la confianza de los inversores va a aumentar en todo este tipo de instrumentos con los bonos europeos que habéis mencionado? Mira, el bono verde europeo es tan sólido en términos de confianza que, claro, esto tiene un precio a pagar en términos de cómo de fácil es emitir un bono verde europeo, ¿no? O sea, la parte de la verificación externa, auditoría y demás, sí, genera mucha confianza, pero es que además más del 80% del uso de los fondos de estos bonos tiene que ir a actividades alineadas, no elegibles, alineadas con la taxonomía. Y el dato de alineación de CAPEX, OPEX y Revenue de la taxonomía, además, cuando se incluya en la directiva de reporte de sostenibilidad de las compañías, va a ser un dato verificado por un tercero a su vez. Y esa verificación, encima, ahora va a ser verificación limitada, pero es posible o tiene toda la pinta que en el futuro va a ser verificación razonable. Esto es pasar de que el dato es inocente salvo que se demuestre lo contrario a que el dato es culpable hasta que puedas demostrar casi lo contrario, ¿no? Es un nivel de aseguramiento mucho mayor. Entonces, partiendo de que la información que te permite seleccionar las inversiones del uso de los fondos bajo este estándar es la de taxonomía, que va a estar súper atada, y que además los informes de reporte van a estar verificados por un tercero, es un producto que la parte de confianza en el marco lo tiene súper atado. Esto tiene un contrapeso, que es que yo no creo que vayamos a ver emisiones masivas bajo el estándar de bono verde europeo. Uno, porque tenemos que calibrar de momento cuál va a ser el coste extra de asumir todas estas obligaciones de reporte y fiabilidad. Y dos, por la cobertura taxonómica que hay hoy por hoy de la economía, al menos la europea, ¿no? Entonces, a ver si eso da para carteras lo suficientemente amplias o diversificadas, o para que realmente haya un uso generalizado de esta herramienta. Pues a lo mejor a un año no vemos unas emisiones masivas bajo este estándar, a lo mejor cuando esté todo el marco, porque vemos que tiene mucha interrelación, ¿no? Interrelaciona con taxonomía, con CSRD, cuando todo el marco esté más rodado. Entonces sí, a lo mejor tiene sentido que lo veamos con más presencia, pero confianza pues es de las herramientas más sólidas puestas a disposición por la Comisión Europea en finanzas sostenibles. Y Andrea, más allá de los bonos verdes, ¿no? Europa sigue avanzando en regulación, cada poco vemos nuevas normativas. ¿Qué impacto puede tener todo esto en los mercados y en la industria de la inversión? De las regulaciones más recientes. Sí, te iba a decir hoy porque, claro, frentes abiertos hay una barbaridad. Es la fiesta de la regulación, este ecosistema últimamente. Pero en estos meses lo que está generando más controversia, o entendemos que va a tener más carácter transformador, son, en primer lugar, la revisión de la SFDR, la revisión del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Es un reglamento que en su origen se concibió como un reglamento de pura divulgación, pero que como el mercado necesitaba etiquetas y categorías para los productos, que además vinculaba con los criterios que tú puedes utilizar para comercializar ese producto con el cliente final, pues se utilizó como etiquetas, aunque era un marco de divulgación. Entonces eso ha generado muchas ineficiencias. Si hubiera estado diseñado como etiqueta no las habríamos tenido, ¿no? Entonces tenemos de aquí al 15 de diciembre, y animo a todo el mundo a responder a la consulta, una consulta pública sobre la naturaleza de SFDR con distintos escenarios. Uno de ellos es transformar lo que hay en un sistema de etiquetas, que tendrá que ser un cajón que abra la siguiente administración de la Comisión Europea, porque tenemos ahora elecciones, y de cara al 24 o 25 tal vez veamos una SFDR que sea, en lugar de divulgación, de categorías, de etiquetas. Y en segundo lugar destacaría la directiva de debida diligencia. Esta directiva correlaciona muy fuerte con la de información de sostenibilidad corporativa, aunque es una directiva que está orientada a prevenir, mitigar y remediar daños a lo largo de la cadena de valor en cuestiones de derechos humanos y de transición ecológica. Va a generar unas ciertas divulgaciones de información, y además las va a generar aguas arriba y aguas abajo de la cadena de valor, de manera que es interesante desde el punto de vista de qué información tienes de las inversiones respecto a esa pata tan importante de sostenibilidad de la cadena de actividades. Y está encima de la mesa la inclusión o no del sector financiero como un sector de alto impacto en la debida diligencia.
Parece que según las últimas posturas de la presidencia española del Consejo, al principio parecía que cada país iba a decidir en la transposición nacional si el sector financiero se quedaba dentro o fuera. Ahora parece que va a quedar fuera, pero que en 2 años se revisa y va a ser uno de los temas que se va a revisar. Sabremos para final de año seguro cómo queda la propuesta de directiva, y sí tiene un carácter transformador en integración de riesgos, por ejemplo, o exposición de riesgos, tanto de inversión como de financiación. Muy bien. Carlos, volvemos contigo. Además de la regulación, Europa está decidida, ¿no?, a invertir con muchísima intensidad en todo lo que tenga que ver con la transición energética. No sé si nos puedes comentar desde el punto de vista de mercados si hay alguna temática relacionada con la ESG o donde podría haber más oportunidades ahora mismo. Bueno, como sabéis, nosotros sí que estamos muy cerca del inversor, porque al final se apoya a nosotros para tomar las decisiones de inversión. Y un poco con lo que ha comentado antes David, de que habíamos visto una caída en la demanda de renta fija, hay que entender también y poner en contexto que las empresas a tipos altos no quieren financiarse. Entonces, cuando bajan los tipos, pues quieren no es porque no haya interés en los bonos verdes, sino porque a lo mejor no hay interés en financiarte a tipos altos, ¿no? Claro. Y luego antes has comentado también la parte del apetito para el inversor minorista en este tipo de bonos verdes, ¿no? Que nosotros ahí lo que vemos es que normalmente los bonos corporativos, la inversión mínima son a partir de 100.000 euros, por lo tanto, para hacer una cartera diversificada tampoco a lo mejor no tiene mucho sentido para muchos inversores, ¿no? A nivel de vientos a favor o cosas que el sector se va a ver favorecido, evidentemente hay un compromiso solo de Alemania, que tiene los recursos para financiarlo, que quiere que el 60% de su energía sea renovable. Por lo tanto, evidentemente hay oportunidades. El tema es cómo invertimos a ella, cómo tenemos acceso a ella, etcétera, ¿no? Lo que nosotros sí que estamos viendo, que lo que nos gusta a nosotros es comparar los activos, es que antes hemos comentado cómo todo el tema de la transición energética habían caído los fondos pues un 35%, si no recuerdo mal, o un 40% en algunos casos, con todo lo que ha pasado de subida de tipos, sobre el tema de sobrecapacidad y tal. Pues nosotros estamos viendo que ya compañías que estaban con valoraciones muy caras están con PERs 15 veces, que eran los niveles que tenían en 2015. Pues a lo mejor el inversor sí que debería plantearse es, ¿me tengo que salir de aquí que estoy perdiendo dinero o no? A lo mejor lo que se debería plantear es, tengo que incrementar la posición en un sector donde tiene todo el sentido estar, ¿no? Entonces, evidentemente que hay un potencial. Yo lo que pasa es que creo que estoy de acuerdo con Adriana en el sentido de que nos limitamos mucho a pensar en el cambio climático y el tema ESG afecta a todos los activos. Es decir, hay compañías de diferentes tipos que tienen ya un compromiso y que son invertibles, ¿no? Entonces, para nosotros, desde un punto de vista de seleccionar compañías e inversiones, creo que las compañías que cumplen o tienen un compromiso en ESG, lo que nos garantizan es que tengo más calidad, ¿no? Tengo menos riesgos, bien gobernadas, que hay un compromiso con la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, la oportunidad está ahí, que lo decía, me parece que la persona de Sabadell también en el debate anterior, ¿no? La oportunidad está ahí. O sea, el tema es cómo y qué valoraciones pagamos. Insisto mucho en la valoración. Pues vamos al cómo. ¿Cómo invertimos ahí? Has comentado la transición energética como temática. Hay otras temáticas, no sé si residuos, alimentación, que veáis interesantes, agua, o el agua, aunque veamos que hay una sequía, no es interesante ahora mismo. A ver, los fondos temáticos, cuando hablamos de agua, hay que ver en qué invierten y qué porcentaje invierten exactamente en el agua, ¿vale? Porque hay algunos que le llaman el water no sé qué y luego te pones a ver y solo un 60% de las compañías que tiene dentro están ligadas al agua, ¿no? Entonces, hay que hacer un poquito de trabajo para ver qué tiene sentido, qué fondos son los que representan y qué valoraciones están pagando, porque el inversor, digamos, particular, lo que puede ver es, oye, ¿cuál es el PER medio de esa cartera? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ver un poco la historia que ha tenido, ¿no? Pero sí que yo creo que hay, bueno, en la parte de renta fija, creo que tienen una oportunidad muchos inversores ahora mismo, porque nosotros empezamos a ver que tiene sentido que estamos cerca del final de la subida de tipos de interés y que tiene sentido no estar invertido en una letra del tesoro que me está pagando a lo mejor un 3 y pico a 6 meses, sino que me puedo garantizar un bono al 4 o 5% a 5 años. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo van a estar ahí arriba, ¿no? Pero que lo normal es que si viene una desaceleración económica los vuelvan a bajar, ¿no? Entonces, todos los bonos verdes, por lo que comenté antes, que tienen sobre todo normalmente duraciones más largas, pues tiene sentido incorporarlos a las carteras. Y en la parte de renta variable, pues evidentemente toda la temática de la transacción energética con las fuertes caídas que ha habido, pues también lo tiene, ¿no? Hay una parte que es un poquito más complicada a lo mejor para el inversor particular, pero que también ahora digamos que la industria, el regulador está facilitando, que es toda la parte de los private equity,
porque toda la inversión de renovables y toda la inversión de transición energética y demás, hay mucho que está canalizado en compañías no cotizadas, ¿vale? Se hace a través de fondos cerrados y que se invierten en megaproyectos. Entonces, el problema que había con ese tipo de inversores o ese tipo de inversiones es que a lo mejor nos pedían una inversión mínima de 250.000 o 100.000 euros y que ahora el regulador la ha bajado hasta 10.000, lo cual permite que a determinados inversores ya puedan empezar a diversificar su cartera e ir invirtiendo en ese tipo de activos, ¿vale? Que también tendrían interés ahora. Sí, claro. ¿Y de qué hay que huir? Es decir, acabas de mencionar que es interesante la renta fija verde. Me imagino que a través de fondos, debido a lo que has comentado de que los mínimos de inversión son muy elevados, has dicho la transición energética, pero ¿de qué hay que huir ahora mismo? Quizá lo que has comentado del agua, que se pone agua en el fondo pero luego no es tan así. No, yo lo que he comentado antes es que hay que mirar un poco lo que se está invirtiendo, ¿vale? O sea, a mí lo que me preocupa como profesional, que muchas veces lo veo en los medios y demás, es que tendemos los inversores a quedarnos con la reflexión fácil, ¿no? Oye, hay sequías, invierto en agua. No viene que hay que mirar las valoraciones que está pagando usted y qué es realmente lo que se está invirtiendo, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada hay que huir de lo que se invierte masivamente y sin pararse a pensar uno lo que está pagando por ello, ¿vale? Es decir, todos podemos pensar que en Madrid el barrio de Salamanca es un barrio bueno, pero si has pagado mucho por esos inmuebles o unas valoraciones muy caras, probablemente no ganes dinero, aunque es un buen activo, ¿no? Entonces, yo creo que más que evitar es que cuando se pone de moda algo, que antes hemos comentado que ha habido correcciones, pero también he mencionado de compañías que se habían multiplicado por 4, ¿vale? Es decir, que había mucha entrada de dinero y que los gestores tenían que invertir en compañías, había un universo pequeño y hace que todo suba mucho, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que evitar es invertir por impulsos. Yo creo que todas las compañías que han estado aquí mencionando, es que las decisiones que están tomando es a medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, pensemos un poco en eso, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que tener inversión sostenible, sí, que hay que mirar las valoraciones, sí, y que luego también para un porcentaje de la cartera. Andrea, el peso de los activos gestionados según SEG se ha estancado, ¿no? Curiosamente, pues, quizá también por efecto del mercado, etcétera. Y además, el año 2003 podría ser quizá el año de la defunción de los fondos de artículo 9, estos considerados más sostenibles, lanzados por la Unión Europea. Después de muchos años de avances, ¿no?, que se ha mencionado también en otras mesas, parece como que nos estamos estancando. También vemos que se ha mencionado también en otras mesas pues controversias al otro lado del charco también respecto a la sostenibilidad. ¿Qué ha pasado? Lo de la defunción me hace una gracia. Bueno, yo lo he leído ya en el artículo 9 es estupendo. Bueno, por tranquilizar un poco, ¿no? Esa consulta a la que me he referido sobre SFDR antes de la mesa es la que va a determinar qué pasa con el esquema que tenemos ahora mismo de artículo 8 y 9. Por desaparecer una categoría, digamos que el fondo no desaparece, ¿eh? O sea, los fondos, aunque las gestoras estén buscando clasificar como artículo 9 porque tiene ese hoy por hoy sello informal de mayor contribución a sostenibilidad, el fondo sigue teniendo un sentido y un investment case, ¿no?, para las gestoras, entonces los productos continuarían. Sí que es cierto que hay 3 escenarios encima de la mesa. Uno, que la SFDR se quede como está, o sea, el artículo 9 queda como está. Otro, que sobre lo que hay de SFDR se construyan categorías, de manera que los fondos artículo 9 tiene toda la pinta que pasarían a ser o fondos labeleados como sostenibles o como de impacto, dependiendo de qué características tuvieran. O tercer escenario, romper con la SFDR y generar un sistema de categorías desde cero. Que, por cierto, aquí hago mi labor de incidencia pública, la Unión Europea tiene ya experiencia en no ponerse de acuerdo en criterios mínimos para etiquetas en productos financieros, de manera que tal vez sea conveniente construir sobre lo que ya tenemos funcionando, que además ha generado un coste de implementación que creo que merece la pena amortizar, ¿no?, a nivel de sector. Entonces, esto de aquí a final de año en la consulta es donde los agentes del ecosistema podemos empujar para que nos vayamos al escenario 1, 2 o 3, de manera que somos todos, entre comillas, parte de la decisión que se tome, y por eso invito a que todos respondamos. Sobre el estancamiento. Claro, yo creo que los productos con la información ASG integrada en la toma de decisiones se están convirtiendo en algo tan mainstream que ya empiezan a comportarse como el propio mercado, un poco. Pero claro, antes tenían un comportamiento absolutamente distinto al del mercado tradicional. Claro, a más información, más universo disponible, además más regulación, pues todo iba a favor. Este año en el estudio, bueno, respecto de los datos de 2022, en el estudio de Spainship de mercado, desciende un 1% el volumen total de activos gestionados con algún criterio ASG,
nos sube la muestra, también os lo digo, esto hay que tenerlo, el efecto muestra hay que tenerlo en cuenta, pero es que el mercado cae un 9%. Entonces, sube 4 puntos porcentuales sobre el total, pasa del 51 al 55% del total que monitorizamos. Creo que todavía quedan unos pequeños coletazos de crecimiento por el simple hecho de ser inversión ESG y que luego necesariamente se va a empezar a comportar como la inversión tradicional en algunas cuestiones por una cuestión de expansión en el propio mercado. Entonces, si el mercado está en caída libre, pues a la inversión sostenible le empezará a afectar. Creo que estos años de que el mercado hacía así, la inversión sostenible hacía así, van a empezar a desaparecer. Uh-huh. Y Carlos, y todo esto, tú que tienes más tacto, ¿no? Más relación con el inversor, todo esto del ruido sobre los fondos artículo 9, todo esto le llega al inversor, ¿cómo lo acepta? ¿Le da la sensación de que es greenwashing? ¿Le preocupa esto o no? Bueno, yo creo que si estamos perdidos los profesionales, antes comentaba el tema de las etiquetas, yo siempre digo lo mismo, yo necesito saber si el coche que estoy comprando es etiqueta cero, etiqueta pues ahí eco, también hay una buena montada, ¿eh? Es que te quiero decir que es bastante complicado, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, los inversores lo que quieren es rentabilizar su patrimonio y sobre todo ahora que la inflación se lo está comiendo aún más. Y dos, muchos se preocupan de cómo tener esa rentabilidad, ¿no? Yo creo que que quieren estar invertidos y que su patrimonio contribuya a tener un mundo mejor, ¿no? No solo por ellos, sino sus generaciones que vienen. Entonces, ya no entra en el artículo 8, que no saben ni lo que es el artículo 8, ni el artículo 9. O sea, te decir, a lo mejor si tienes un inversor institucional muy sofisticado, pues nos exige tener un porcentaje de cumplimiento de su cartera de determinados criterios, ¿no? Pero la mayoría lo que quieren es, pues poner su dinero a trabajar y digamos que lo que comentaba antes, que los criterios de ESG que nosotros aplicamos, la selección de fondos, las inversiones, etcétera, pues darles un reporting de cómo está su cartera, ¿no? Pero yo creo que hemos visto que hay muchas cosas que yo creo que hablamos del ESG que llevamos muchos años ya incorporándolas nosotros en la cabeza, ¿no? Que es cuando pasó lo de Enron con la ingeniería financiera, nos pareció un horror. Cuando hay una compañía que te miente, que te dice que va a cumplir una cosa y luego no lo alcanza, pues también es un horror. Entonces, que antes yo no me acuerdo si era la persona de Caixa que comentaba que lo que más les preocupa ahora es que sea percibido de manera negativa, ¿no? Lo que quieren es, yo quiero salir, que no salga nada malo mío, ¿no? Entonces, los inversores lo que demandan es, que rentabilizar su patrimonio, que también es verdad que toda esta inversión sostenible no le cueste dinero, ¿vale? Que también es verdad que dices, invierto en sostenibilidad y pierdo un 30%, pues no tiene mucho sentido. No me cuadra. Pero yo creo que también hay una parte nuestra que es el tema de que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso hemos formado el equipo en temas de ESG para que puedan explicarlo, porque si no difícilmente se lo puede explicar un inversor, y que luego yo creo que cada vez va a haber una mayor demanda de este tipo de cosas. Antes hablaba de los bonos. A lo mejor a Telefónica le cuesta 5 puntos básicos financiarse más barato por mono verde, pero nosotros como inversores sabemos que tiene más demanda, hay más liquidez, que si queremos comprar o vender, pues vamos a poder hacerlo más fácilmente que otro tipo de bonos que a lo mejor no lo sean, ¿no? Pero yo creo que va a ir un poco por ahí. Uh-huh. Y ya como última pregunta quería, algunos habéis dado una pincelada respecto al futuro, pero ¿cómo veis que va a evolucionar desde vuestra experiencia, ¿no? Personal de cada uno, profesional, las inversiones verdes y el mercado verde en el futuro próximo, el año que viene? Ahora que estamos casi al final ¿Quién empieza? Del año, el que quiera. Bueno, desde un punto de vista de renta fija, de emisiones, bonos, etcétera, yo creo que es importante que para esa evolución sí que se defina un poco más cuáles son cuál es la etiqueta, ¿no? Como decíais antes, cuál es la etiqueta que realmente va a ser la que prefieren los inversores, o si hay varias etiquetas, pues que quede claro, ¿no? Yo creo que hay algo de fragmentación y para nosotros es importante saber cuál es el camino a seguir, que para nosotros creemos que son los principios de ICMA y actualmente yo creo que es donde hay más demanda. Pero es importante definirlo. Es importante también lo que hemos comentado antes de incorporar en la taxonomía el esfuerzo de todos los sectores y qué es lo que puede aportar cada uno de los sectores dentro de la taxonomía. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Si no, pues podemos estar en una estabilización de este tipo de inversiones y no volver a ver este boom que ha habido, ¿no? Yo creo que desde nuestro punto de vista al menos eso es lo que diría.
Muy bien, Andrea, ¿cómo lo ves? Mira, yo ya que nos está moderando una periodista que admiro mucho, voy a irme a los titulares. Los titulares que más he leído en los últimos 5 años en el ecosistema de finanzas sostenibles son: la inversión sostenible está de moda y la inversión sostenible ha venido para quedarse. Esta semana he leído un titular de: la inversión sostenible ya no está de moda. Bueno, ¿en qué quedamos? Si había venido para quedarse, no puede seguir de moda permanentemente. Entonces creo que entramos en la fase de convivencia. Creo que efectivamente lo que ha sucedido es que se ha quedado. Y ahora lo que toca es, bueno, pues limar, ¿no? A quién le toca hacer qué, quién tiene que divulgar qué, quién es responsable de la información de sostenibilidad, cuándo, dónde y por qué y hasta qué punto. Entonces ahora, pues, si fuera una relación de pareja, diríamos que ya nos hemos ido a vivir juntos y hay que organizar las tareas y depurar el quién hace qué, cuándo y cómo. Muy bien. Y Carlos, desde el punto de vista de mercado. Bueno, yo más que de mercado, es un poco filosófico, veo el vaso medio lleno, es decir, hay un montón de cosas que quedan por hacer, pero vamos, yo evidentemente todo lo que sea, que todos estamos viendo que es los efectos del cambio climático, que cuidar a los empleados, cuidar el impacto social de las compañías, creo que es todo positivo, o sea, es decir, no sé si es 2030, 2050, a lo mejor no tendríamos que obsesionarnos tanto, pero yo creo que vamos en la dirección correcta, ¿no? Sí que quería aprovechar, porque hablamos muchas veces de la parte de los inversores y de lo que exigimos a las compañías. Aquí han estado 4 empresas que tienen gente dedicada para cumplir sus criterios de ESG y con un esfuerzo a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, yo muchas veces también viendo un poco, oye, dentro de los fondos o viendo cómo actúan muchos inversores, que le da muy fácil al botón, ¿no? Es decir, oye, que una compañía publica malos resultados un trimestre y dice, oye, que se le ha acabado el modelo, hay que vender Inditex porque ha dado malos resultados. Digo, mire, es que usted no puede decir por unos resultados trimestrales si la compañía es buena o no es buena, y además todo lo que está haciendo, valorarlo así, ¿no? Entonces, creo que también nosotros tenemos que tener un compromiso, igual que las compañías, en mejorar el ecosistema en el que estamos, nosotros como inversores. Es decir, nuestro compromiso tiene que ser también cuando invertimos en la compañía, cuando financiamos a estos señores y para qué están haciendo todo eso, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber también un poco de compromiso en la parte inversora, ¿no? Es decir, que pedimos muchas cosas, pero no vale que pedimos muchas cosas, pero viene el COVID y vendemos todo, ¿no? Porque es que eso acaba con el sistema, acaba con la financiación de las compañías, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tengo la tentación o la sensación de que hay que ver el vaso medio lleno. Muy bien, muchísimas gracias.